La llegada a Pompey fue como un sueño para mi equipo y para mí. La promesa de desenterrar los secretos de Nan Madol, una antigua ciudad perdida en el tiempo, nos llenaba de emoción. Era un sitio que había alimentado mi curiosidad desde mis días de estudiante. Las ruinas de basalto se erguían majestuosas, sus oscuros canales serpenteaban como venas de un gigante dormido. Apenas descendimos de la avioneta, una bruma cálida nos envolvió. El aire, cargado de humedad y sal, tenía un aroma penetrante que mezclaba el océano y la vegetación exuberante de la isla. El pequeño aeropuerto de Pompey era modesto, pero los rostros sonrientes de los lugareños nos dieron la bienvenida de manera cálida y genuina. Aún así, había algo en sus ojos, una especie de sombra que parecía oscurecer sus miradas cada vez que mencionábamos Nan Madol. Un guía local, llamado Luca, nos esperaba con una camioneta destartalada pero funcional. Era un hombre de mediana edad, con una piel curtida por el sol y un rostro serio. Mientras cargábamos nuestras pertenencias, él nos observaba en silencio. Finalmente, nos hizo una advertencia. Nan Madol no es un lugar para tomar a la ligera. Respeten las ruinas, y quizá ellas les respeten a ustedes. Nos reímos nerviosamente, tomándolo como humor local, pero sus palabras quedaron flotando en el aire. La carretera hacia las ruinas era un camino accidentado, rodeado de una vegetación que parecía cerrarse sobre nosotros. Los árboles, altos y antiguos, formaban un dosel que dejaba pasar solo fragmentos de luz solar. La sensación de aislamiento crecía con cada kilómetro recorrido. Al llegar a nuestro destino, la primera vista de Nan Madol nos dejó sin aliento. Las imponentes estructuras de basalto se alzaban frente a nosotros, una maravilla arquitectónica en medio de la jungla. Los canales oscuros, que una vez fueron vías navegables, ahora estaban llenos de agua estancada y musgo. Nos instalamos cerca de las ruinas, estableciendo un campamento con nuestras tiendas y equipos de investigación. La atmósfera era extraña, con un silencio roto solo por el murmullo del viento y el constante golpeteo del agua contra las piedras. A medida que el sol se ponía, el ambiente se volvía aún más opresivo. Las sombras se alargaban y la temperatura caía ligeramente, añadiendo un toque de frescor que erizaba la piel. Mientras montábamos las tiendas y organizábamos nuestro equipo, Luca y otros lugareños nos observaban desde la distancia, hablando entre ellos en susurros. Me acerqué a él, interesado en aprender más sobre las historias que se contaban sobre Nan Madol. Dicen que la sombra de los antiguos habita aquí, comenzó mirando hacia las ruinas con una expresión sombría, los espíritus de los que construyeron esta ciudad nunca la abandonaron. Hay algo en esas piedras, algo que no quiere ser molestado. Yo, siempre escéptico, lo tomé como simples supersticiones, historias contadas para asustar a los forasteros. Sin embargo, la seriedad en sus ojos me hizo dudar por un momento. Decidí no compartir mis pensamientos con el equipo, no quería sembrar el pánico antes de empezar nuestro trabajo. Durante la primera noche, mientras revisaba mis notas a la luz de una linterna, una extraña sensación me recorrió. El campamento estaba en silencio, todos descansaban después de un largo día de trabajo. Fue entonces cuando escuché un susurro. Un murmullo ininteligible que parecía provenir de uno de los templos cercanos. Me levanté, asegurándome de no despertar a nadie y tomé mi linterna. La curiosidad me ganó y sin avisar a mis compañeros, me dirigí hacia el templo. La oscuridad era total, pero la linterna iluminaba el camino lo suficiente como para no tropezar. Los árboles y las sombras de las ruinas formaban figuras fantasmales que se mecían con el viento. Al llegar al templo, una sensación inquietante recorrió mi espalda. El edificio estaba en mejor estado que muchos de los otros, como si una fuerza invisible lo protegiera del paso del tiempo. Dentro, el aire estaba más denso, cargado con un olor a humedad y algo más que no pude identificar. Avancé con cautela, mis pasos resonando en las paredes de piedra. Al fondo del templo, en un pequeño altar, hallé un objeto extraño, cubierto de símbolos que no reconocía. Era una figura de piedra, tallada con una precisión que desafiaba la lógica. No pude resistir la tentación, y sin pensar en las posibles consecuencias, la toqué, y al hacerlo se activó accidentalmente. El aire se tornó espeso y un zumbido profundo llenó el lugar. Las paredes parecieron vibrar y una luz tenue emanó del objeto.
Entonces, el ser apareció. Una figura oscura, amorfa, que parecía flotar y desvanecerse en las tinieblas. Sus contornos eran borrosos, como si estuviera hecha de humo, pero su presencia era evidente. Sentí su odio y desesperación, un abismo de emociones negativas que me golpeó como una ola. Se movió hacia mí, lento pero implacable. El miedo me paralizó por un instante, pero el instinto de supervivencia tomó el control. Huí despavorido, corriendo hacia el campamento con el corazón en la garganta. Los árboles y ruinas pasaban a mi lado en un borrón de sombras y luces. Tropecé varias veces, pero el miedo me levantó antes de que pudiera pensar en el dolor. De vuelta en el campamento, mi equipo se despertó por el ruido y me recibió con miradas de preocupación. Mis manos temblaban con la figura fuertemente agarrada mientras les contaba todo, cada detalle de lo que había visto y sentido. La incredulidad se dibujaba en sus rostros, pero el miedo pronto se apoderó de ellos cuando describí la sombra que me había seguido. Julia, nuestra lingüista, fue la primera en reaccionar con calma. Necesitamos investigar ese objeto, dijo con determinación. El objeto estaba sobre la mesa, su superficie de piedra era fría y lisa, con símbolos antiguos tallados con una precisión inquietante. Julia pasó horas examinando cada símbolo, trazando sus contornos con los dedos y comparándolos con los libros que habíamos traído. Estos símbolos son más antiguos de lo que imaginamos, dijo finalmente. ¿Parecen hacer referencia a una puerta, una especie de portal entre dimensiones? Esa revelación nos dejó helados. ¿Un portal?, preguntó Mateo, arqueólogo. ¿De qué clase de dimensión estamos hablando? Ella frunció el ceño, todavía concentrada en los símbolos. Se describe como un lugar oscuro, retorcido, un limbo, tal vez. En los libros se escribe sobre una prisión para las almas perdidas y creo que es de lo que hablan las inscripciones. Más tarde esa misma noche, cuando apenas faltaban un par de horas para el amanecer, mientras discutíamos nuestras opciones, el ser atacó. Se movía rápido, golpeando las tiendas y levantando el polvo en espirales furiosas. Los gritos llenaron el campamento mientras intentábamos defendernos. Nuestras linternas parecían ser nuestra única defensa, la luz atravesaba la oscuridad y hacía que la sombra se retorciera y retrocediera, aunque solo momentáneamente. El caos era total. La sombra parecía alimentarse de nuestro miedo, creciendo y volviéndose más agresiva con cada momento que pasaba. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Cómo podríamos detener algo que apenas veíamos y no comprendíamos? Fue entonces cuando me fijé en los textos que Julia había traducido. El objeto podría ser la llave necesaria para sellar de nuevo la puerta si se usaba correctamente. Pero para hacerlo, debíamos llevarlo de vuelta al templo y realizar una ceremonia específica. Debemos que llevar esto de vuelta al templo, grité por encima del ruido, es nuestra única oportunidad de detener esto. Julia y yo nos ofrecimos para la tarea. Llevando el objeto y nuestras linternas, nos adentramos de nuevo en las ruinas. La sombra nos seguía de cerca, susurrando cosas escalofriantes en nuestros oídos. Sentía su aliento frío en mi cuello, su presencia agobiante llenaba el aire con un odio indescriptible. Cada paso era una batalla contra el pánico, mi corazón latía con fuerza mientras avanzábamos por el terreno traicionero. Las sombras se alargaban y distorsionaban, formando figuras grotescas que parecían querer devorarnos. El camino hacia el templo era un laberinto de ruinas y vegetación. Cada vez que nuestras linternas fallaban, la sombra se abalanzaba sobre nosotros, obligándonos a retroceder. Ella murmuraba el ritual una y otra vez, tratando de memorizar cada palabra mientras yo luchaba por mantener la linterna encendida. Finalmente, llegamos al templo, jadeantes y sudorosos. El edificio parecía más oscuro y opresivo que antes, como si supiera que estábamos allí para sellar su maldad. Con manos temblorosas, comenzamos el ritual. Julia recitaba las palabras con voz firme, su confianza me daba fuerza. El aire a nuestro alrededor vibraba con una energía oscura, como si el mismo templo estuviera vivo tratando de asustarnos para detenernos. El objeto comenzó a brillar de nuevo con una luz pálida y la sombra se retorció con un grito que resonó en las paredes de piedra. El suelo temblaba bajo nuestros pies y sentíamos la presión aumentar, como si estuviéramos siendo aplastados por la misma atmósfera. El ser
ahora claramente visible, se agitaba violentamente, tratando de escapar del poder del ritual. «Sigue», grité sosteniendo el objeto con todas mis fuerzas. Las últimas palabras del ritual eran las más difíciles y cada sílaba parecía costar una eternidad. La criatura se lanzó hacia nosotros, su forma amorfa se estiraba y cambiaba, transformándose en entes estremecedores, rostros de antiguos habitantes de Nan Madol atrapados en un limbo eterno. Sus ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos llenaban el espacio a nuestro alrededor. Sentí una ola de pánico, pero la determinación de Julia me mantuvo firme. El ser embistió con furia renovada, sabiendo que estábamos a punto de impedir su salida a nuestro mundo. Nos golpeó con una fuerza inimaginable, arrojándonos contra las paredes del templo. Sentí una ola de dolor cuando algo frío y oscuro me atravesó el brazo. Julia gritaba mientras intentaba mantener el objeto en su sitio. El aire estaba cargado de una energía oscura, vibrante y amenazante. La sombra se movía con una velocidad y maldad estremecedoras, golpeándonos con una fuerza sobrenatural. Cada golpe resonaba en mi cuerpo, dejándome sin aliento y con una sensación de desesperación creciente. Julia, por su parte, luchaba por mantener el objeto estable, su rostro contorsionado por el esfuerzo y el miedo. «Debemos continuar». «Ya casi está», grité, mi voz apenas audible sobre el estruendo que nos rodeaba. Las palabras del ritual parecían escapar de mi mente, desintegrándose en el aire pesado. Sin embargo, sabíamos que no podíamos rendirnos. Si fallábamos, el temible ser quedaría libre para causar estragos inimaginables. Con un último esfuerzo, recitó las palabras finales del ritual. El objeto brilló con una intensidad cegadora, su luz penetrando las tinieblas del templo. La criatura se retorció en un grito agónico, un sonido que resonó en nuestras almas, lleno de odio y desesperación. El aire estalló con una fuerza que nos derribó y cuando la luz se desvaneció, la sombra ya no estaba. La calma retornó al templo, pero sabíamos que nada volvería a ser igual. Regresamos al campamento, agotados y heridos. La experiencia nos había marcado profundamente, tanto física como emocionalmente. Julia, que había sido la más valiente, ahora caminaba cojeando, resultado de una caída durante la batalla contra aquella criatura ancestral, y yo llevaba una marca negra en el brazo donde la sombra me había tocado. En el campamento nos recibieron aliviados y nos atendieron para ayudarnos con nuestras heridas. El ambiente se calmó mientras el sol salía por el horizonte como si nada hubiera ocurrido. Estuvimos unos pocos días más, intentando descifrar los secretos de las ruinas, pero a pesar de la calma, no podíamos olvidar lo ocurrido aquella primera noche. De vuelta a nuestro país, escribí el informe detallado sobre lo ocurrido. Las palabras salían lentamente, cada frase cargada con el peso de lo que habíamos vivido. Advertí a la comunidad científica sobre los peligros de ir a lugares antiguos sin entender plenamente sus secretos. Informé sobre la sombra, sobre el objeto y el ritual que habíamos tenido que llevar a cabo. Les señalé que Nan Madol no era solo una ruina, sino una puerta a algo mucho más oscuro y peligroso. La historia de Nan Madol y su sombra se convirtió en una advertencia. Una lección sobre los misterios que yacen bajo las antiguas ruinas y las situaciones estremecedoras que pueden desatarse si no se respetan. Los antiguos habitantes de Nan Madol habían sellado algo que no pertenecía a este mundo y nosotros, con nuestra arrogancia, habíamos liberado esa fuerza. Cada vez que cierro los ojos, veo a la criatura, siento su frío y escucho sus gritos. Y sé, con una certeza estremecedora, que algunos secretos son demasiado peligrosos para ser descubiertos. Nan Madol sigue ahí, una ciudad antigua que guarda sus secretos bajo el sol tropical y las aguas oscuras. Y aunque nosotros hayamos sobrevivido, la sombra ha dejado su marca en nuestras almas, recordándonos siempre que hay fuerzas en el mundo que están más allá de nuestra comprensión y que deben ser respetadas. Algunos misterios están destinados a permanecer sellados y nunca deberían ser liberados. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.